Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Sor Faustina, cómo escribe su diario espiritual y comprendiendo cada día un poquito más de lo que es el culto a la misericordia de Dios, a la par que aprendemos cómo el Señor hacía de Sor Faustina una de las grandes santas contemporáneas. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en esta catequesis sobre el numeral 1147 que escribe Sor Faustina. Ella empieza escribiendo así: cuando una vez me sentí ofendida por cierto motivo y me quejaba ante el Señor Jesús, me contestó: hija mía, ¿por qué te importan tanto las enseñanzas y las palabras de los hombres? Quiero instruirte yo mismo. Por eso dispongo las circunstancias de modo que no puedas asistir a estas conferencias. En un solo instante te haré conocer más de lo que los demás alcancen esforzándose muchos años. Bueno, este es el numeral 1147. Sor Faustina, que describe una situación que le sucedió en algún momento, cuando suele escribir Sor Faustina, cuando una vez me sentí ofendida, generalmente está diciendo algo que recordó. O sea que no tiene que ver con lo que le estaba pasando en esos momentos o en esos días, ¿no? Esto lo escribe Sor Faustina el 6 de junio de 1937, cuando estaba en Cracovia y había estado internada hacía poco más de 2 meses y que estaba con todo este tema de la obra de la misericordia, y el Señor le estaba iluminando sobre lo que significa esta obra de misericordia en el fondo. Bueno, Sor Faustina entonces escribe algo que recuerda. No sabemos si esto sucedió allí en Cracovia o si ocurrió en Vilna. Lo importante es lo que va a decir y una enseñanza que tiene, lo que aprendió Sor Faustina con esto que le sucedió. Bueno, una vez me sentí ofendida, ¿no? Parece que habían habido una serie de conferencias, o lo que le llaman charlas de formación, a las cuales Sor Faustina quería ir para formarse, lo consideraba ella como un bien, y bueno, propiamente en la vida consagrada, la formación muchas veces tiene que ver con las charlas, las conferencias, las meditaciones que uno va asistiendo, va creciendo en la vida espiritual, va creciendo en los conocimientos de la vida de fe. Y bueno, Sor Faustina quería ir, ¿no? ¿Y qué pasó? Si Sor Faustina se sintió ofendida, debe ser que no la dejaron ir. No la dejaron ir. Y bueno, uno empieza a hacer conjeturas, ¿no? Sor Faustina había sido muchas veces rechazada y despreciada. Muchas veces los seres humanos encontramos, cuando sabemos el interés del otro, encontramos un punto donde o por caridad complacemos o por caridad corregimos cuando el interés del otro es erróneo según la voluntad de Dios, o lo peor, el pecado original que nos mueve a hacer sufrir al otro. El otro quiere comer, a veces uno ve, quiere este alfajor, bueno, se lo hago desear. Entonces, agarramos ese punto donde sé que a alguien le gusta algo para hacer sufrir. Eso tiene la naturaleza humana por el pecado original, ¿no? En contrario, la gracia nos hace donar incluso aquello que sería nuestro con tal de complacer al otro, ¿no? Bueno, el espíritu humano por el pecado original y por la gracia en ese combate es capaz de las dos cosas. Cada uno, tú y yo, podemos hacer exactamente las dos cosas. Si no es por la gracia, por lo cual ser personas que sean capaces de donarse a sí mismas y donarse para el bien de los demás, que sin la gracia seríamos tremendos personas que hacen sufrir a los demás, ¿no? Entonces Sor Faustina sufrió mucho este punto en particular. También porque ella era del
como se llama, el segundo coro. En esta época, en aquella época de Sor Faustina, en determinados años, al día de hoy ya no corre eso, se dividía la congregación en hermanas del primer coro y hermanas del segundo coro. ¿Qué quiere decir? Las hermanas del primer coro eran las hermanas de mayor formación, las hermanas que tenían ya una educación previa, las hermanas que se capacitaban para ser maestras, docentes, superioras en la congregación, tenían mayores estudios, mayor acceso a formación, sea por lo que sea. Y las hermanas del segundo coro eran ya las hermanas que de alguna manera venían como solamente para las tareas sencillas: cocina, portería, huerta, ropería, limpieza. Bueno, era como que solamente eso. Y eso había generado, como siempre donde está el ser humano y el pecado original, una especie de, ya eran como las sirvientas, ¿no? Hoy en día eso después cayó, esa estructuración de la congregación después se sacó, y todas hacen lo mismo, todas pueden acceder a todo de acuerdo a la voluntad de Dios, a la formación, a la capacidad, a lo que Dios vaya inspirando, ¿no? Entonces, y sobre todo eliminando ese tipo de discriminación, ¿no? Bueno, pero también eso era el motivo por el cual seguramente a Sor Faustina la dejaron de lado para hacer esto que ella quería, asistir a estas conferencias, ¿no? Entonces Sor Faustina se siente ofendida. Bueno, esta división en coro generaba esto, pero también el sufrimiento que otros le infligían a Sor Faustina le hacía sufrir. Particularmente porque, por ejemplo, en Vilna había, como han escrito los biógrafos de Sor Faustina, una camarilla antifaustina. Un grupito de hermanas, como se dice en criollo, que se la tenía jurada a Sor Faustina. Y le hicieron sufrir, desde la enfermera hasta incluso una madre, que está el nombre todo, pero no vale el caso decirlo, que pensaban que Sor Faustina fingía. Pensaban que Sor Faustina era una histérica, que buscaba llamar la atención. Bueno, entonces si veían que Sor Faustina quería esas conferencias, es probable, si es que ha sido esto en Vilna, que la hayan hecho sufrir. Si fue en Cracovia, hayan sido otras personas. La cuestión es que Sor Faustina, por su condición de ser del segundo coro, o por haber manifestado su deseo de formarse con estas conferencias, se le impidió participar y ella se sintió ofendida. ¿Quién no se sintiera ofendido, no? Nuestra naturaleza también, muchas veces por el amor propio, el orgullo, tiende a sentirse ofendido fácilmente. Bueno, y Sor Faustina, ¿qué hace? Se va a quejar, pero no con las hermanas, la madre, no va a hacer un piquetazo, como decimos acá en Argentina, quemar goma, a manifestar nuestro repudio y a hablar mal de los demás. Se va a quejar con el Señor. Se queja, de hecho escribe eso. Y me quejaba ante el Señor. Me quejaba ante el Señor. Hay dos tipos de queja: una queja amarga, que es aquel que quiere que el otro sufra lo que uno sufre. Está la queja de confianza, de una hija que dice: papá, me siento así, comparto contigo lo que siento porque sé que me puedes consolar y ayudar. Bueno, y el Señor, lejos de consolarla satisfaciendo lo que quería Sor Faustina, le va a elevar, le va a guiar y le va a decir algo muy importante. ¿Por qué te importan tanto las enseñanzas y las palabras de los hombres? ¿Por qué te importan tanto? Sor Faustina, que se quejaba, Sor Faustina, que se había sentido herida, que se había sentido ofendida por lo que habían hecho aquellas hermanas que le habían dejado sin las conferencias que ella quería, que ella pensaba que era para mayor gloria de Dios y su propia formación, pero eran voluntad de ella. El Señor la consuela diciendo: ¿por qué te importa tanto? ¿Por qué te ofendes con esto? Como diciendo: no me es agradable tanta susceptibilidad. ¡Qué enseñanza! Por algo Sor Faustina, al recordar esto, lo escribe. Por eso va a empezar diciendo: una vez me sentí ofendida. ¿Está recordando algo? El propósito del diario espiritual de Sor Faustina tiene... ese es el propósito, la vinculación de ella con el Señor, de su alma con Dios, y cómo Dios va elevando el alma de Sor Faustina. ¿Tanto te importa lo que digan los demás, lo que enseñan los demás?
¿Mm? Las enseñanzas de los hombres, ¿tanto te importan los desprecios sobre ti misma? Está diciendo, has compartido mi pasión, sabes lo que sufro yo, el Hijo de Dios, en la pasión, y a ti te importan tanto y te hacen ofender que te hayan dejado de lado de unas conferencias. Entonces le está dejando a Sor Faustina ver que su queja, que el sentirse ofendida no tiene sentido. Debería elevarse. Es probable también que esto haya sucedido no solamente en Vilna, sino también antes, porque es algo que tiene que ver con un vencer el amor propio y que puede haber sido en años iniciales de la vida de Sor Faustina, ¿no? Y eso también nos sirve a nosotros. Tanto nos importa lo que hagan, digan o piensen de nosotros, la susceptibilidad de estar al pendiente de lo que hacen con nosotros, dicen de nosotros, siendo que seguimos a un Señor crucificado, condenado a muerte, que ha sido tratado como un criminal y nosotros buscando de alguna manera el halago de los demás, o ser reconocidos por los demás, o que los demás nos den lo que nosotros creemos que merecemos. Bueno, el Señor le pone en jaque mate, digamos, esto de Sor Faustina, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de el amor propio que tenemos hacia los que se manifiesta en el aprecio a los respetos humanos. Entonces hay que tener cuidado. Más vale vivir la vida queriendo agradar a Dios que a los hombres. Y eso sirve siempre de discernimiento propio. Lo que hago, digo, pienso, lo que me alegra o entristece, tiene que ver con agradar a Dios o agradar a los seres humanos. Llevémonos de este precioso ejemplo del diario de Santa Faustina. Y el Señor le va a decir a Sor Faustina: quiero instruirte yo mismo, por eso dispongo las circunstancias, de modo que no puedas asistir a esas conferencias. Nosotros decimos esta frase: el hombre propone, Dios dispone. Entonces Sor Faustina había querido ir a esas conferencias con todo entusiasmo, ella había hasta rezado, pensado que eran voluntad de Dios. El hombre propone, pero Dios dispone. Entonces el problema era la carga del amor propio, que cargamos cada ser humano, que cuando no sale lo que nosotros proponemos nos quejamos, nos dolemos, nos ofendemos. ¿No? Podemos vivir con tanta tranquilidad diciendo esto, ¿no? Yo propongo, veo si se puede hacer esto. No me deja, no sale, sale al revés, todo. Dios dispone. Alegría a la hora de proponer, alegría a la hora de que si Dios dispone lo contrario, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que me permite proponer y tratar de hacer lo que veo que es voluntad de Dios, pero cuando sale lo al revés, bendito sea Dios. Si Sor Faustina hubiera dicho, voy a estas conferencias, me interesa, me gusta, voy, me rechazan, me sacan, piensan que soy un inútil, que no merezco esto y me sacan, bendito sea Dios, porque Dios ha dispuesto que no vaya. Bueno, ahí está la felicidad. Cuando uno puede llegar a alcanzar a tener este tipo de corazón, ¿no? Que Sor Faustina se ha ido educando en esto. Esto es lo que el Señor iba haciendo en Sor Faustina. Dios siempre tiene un plan mayor. Lo que Él dispone siempre es lo mejor. Por más que al principio puede ser que nos duela, nos hiera. Y el Señor le va a decir a Sor Faustina: yo te instruyo. Sobre Sor Faustina tenía un plan distinto al de ella. Y siempre un plan mejor. Él sabe más, Él ama más, Él conoce mejor que nosotros. Bueno, Sor Faustina, esta es la particularidad, un don extraordinario de la ciencia infusa. Dios le permitía conocer, como va a decir Jesús en este mismo numeral, a Sor Faustina en poco tiempo lo que a muchas personas en muchos años ni siquiera llegan. Todo este misterio de la misericordia de Dios no lo alcanzaron muchos teólogos. Y Sor Faustina sí. Y Sor Faustina, sin ir a esas conferencias, Sor Faustina hoy está siendo estudiada para ser doctora de la Iglesia. Bueno, entonces saquemos a partir de este ejemplo de Sor Faustina algunos propósitos. No nos ofendamos tanto del qué dirán. No estemos tan susceptibles, me dijo, no me dijo, o pienso que el otro piensa, entonces me ofendo porque yo pienso que el otro piensa. Qué tristeza, qué dolor vivir pensando que el otro piensa y tanto no me conviene lo que otro piensa, cuando no sabemos si lo que el otro piensa es lo que yo pienso. Parece un trabalengua, pero a veces nos amargamos la vida tratando de ganar el respeto humano. ¿Cuánta libertad da
el seguir a Dios, buscar agradar a Dios, solamente a Dios. Y después saquemos este propósito, ver más allá de la ofensa. Cuando somos ofendidos, nos hacen algo que nos duele, no estemos tan al pendiente de nuestro amor propio herido, que no me duela tanto a mí por mi amor propio que he sido herido, sino que consideremos que hay más dolor en aquel que es capaz de ofender a otro. Está más mal aquel que ofende que aquel que recibe la ofensa. Entonces, la caridad nos mueve a consolar, a buscar hacer el bien, rezar, perdonar a aquel que es capaz de ofender, porque está peor que aquel que es ofendido. La caridad eleva, Dios eleva. También el hecho de que Sor Faustina, aun cuando se siente ofendida, ella acude a la oración, va a la oración, se queja ante el Señor. Está bien, ha hecho lo que podía y ha hecho lo correcto. Va ante Dios, no va a armar problemas, camarilla para defenderse, nada. Va con Dios. Y ahí se produce la verdadera oración que cambia, la oración que nos modifica. Ella se iba a quejar y el Señor le cambia, no te quejes, ¿no? ¿Tanto te importa lo demás? Y aprende Sor Faustina. Esa es la verdadera oración. Entré a la capilla con una idea y salí con otra. Y mucho mejor y más elevada. Signo de verdadera oración. Y por último, tener la libertad de espíritu. Gracias, Señor, también por este dolor, por esta injusticia que han hecho sobre mí. Por esto que pienso que no lo merezco, pero si tú has dispuesto que sea así, te doy gracias, Señor, porque aprendo, porque me ayuda la humildad, la paciencia, a rezar por el otro, por el que me ofende, por el que me agrede. Aprendamos entonces así de la vida de Sor Faustina, porque ella consideró que en este párrafo, que es el numeral 1147, una enseñanza con la cual Dios elevó su corazón y que también nos sirve a nosotros a elevar el nuestro. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso del Beato Padre Miguel Sopochko. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolados y trabajo, y permanezca para siempre. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.